puse. No lo puse, la imagen. Ahorita lo pongo. Al ritmo en el cual la tecnología y la demanda de servicios ha ido creciendo, es muy posible que en el presente siglo, o sea, en el que estamos, en el 21, los mismos hogares estén conectados a su central digital local por fibra óptica en lugar de la línea bifilar de cobre que aún se utiliza para tal fin y cuyo ancho de banda es muy reducido. Pues ya han visto por qué las necesidades de el cableado para usar la fibra óptica, ¿no? Ya se han dado cuenta del por qué. Porque lo que se utiliza el cableado, la línea bifilar, tiene un ancho de banda muy reducido y eso no permite la propagación de la información, ¿no? Voy a sacar esa figurita porque ya me está pidiendo otra vez la figurita y pues no lo puse en mi texto. No lo puse. Vamos a ver aquí de cuál se trata esta figurita. 1.11. No lo puse. Ahorita lo pongo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Mm? Ahí está. Pero ¿qué nos dice? Vamos a ver, voy a tomar la imagen de la parte inferior, digo, el letrero, y ya se los pongo ahorita. Ahí les pido una disculpa si me escuchan. Como pueden escuchar, estoy disque bien y de repente se emociona la tos. Ya me eché un jarabe y no sé. ¡Hey! No, le comentaba que no sé nada que no sé. Ah, gracias. Sí, estoy acomodando aquí nada más esta, porque me está pidiendo la figura 11. Bueno, dice, observas en la figura que las flechas de unión entre el par de hilos y el cable coaxial con la fibra óptica indican que con el tiempo muchos cables convencionales serán sustituidos por cables de fibra óptica. Esto conforme se amorticen los costos de inversión de los primeros. Claro, ahorita no tenemos todos porque es muy caro, pero conforme vaya bajando los precios y la demanda vaya siendo, o sea, las necesidades, bueno, la necesidad ya está. La demanda, es decir, que la gente lo vaya implementando, la fibra óptica, pues esto va a ir bajando su precio. Dice, se abarate aún más el precio de las comunicaciones ópticas y se extiende el alcance y la aceleración de las redes digitales de servicios integrados. Bueno, veamos esta parte, como lo dice. Vean, por ejemplo, el par de hilos
las comunicaciones inalámbricas en el eje de las X, en la parte superior de la imagen. Bueno, vean el par de hilos, ahí dice comunicación inalámbrica, cable coaxial, guía de ondas y las fibras ópticas. Pero vean arriba, por ejemplo, el par de hilos, cómo se comunica, donde dice economía, amortización y el tráfico. Y como aquí también en la segunda imagen, en la imagen que está en la parte de medio de esta imagen, dice la alimentación. Vean el eje de las X que dice comunicaciones inalámbricas. La alimentación dice dipolos, arreglos lineales, antenas de corneta, platos parabólicos, rayos láser. Comentaba en la clase anterior, pues los platos parabólicos para, por ejemplo, la gente que está aislada, ¿no? La gente que está aislada, es decir, en lugares aislados donde no llega, o sea, no llega poner un cableado en línea o por fibra óptica, pues cuesta muy caro. Si está, por ejemplo, la gente que tiene ranchos, la gente que está aislada, entonces ponen su antena parabólica de un plato grandísimo, que se comunican vía satélite, orientan el plato a un satélite y es como tienen la comunicación. Veamos, por ejemplo, la parte inferior donde dice aplicación. Vean, por ejemplo, el par de hilos, cable coaxial, dipolos, arreglos lineales, radio, televisión y comunicaciones personales. Vean en la siguiente voy a hacerlo más grande. Aquí en esta parte donde está mi cursor, ven aquí dice antenas de corneta, platos parabólicos, y ven, encierra también lo que es las guías de onda. La aplicación microondas terrestres, satélites y radares. Y vean la fibra óptica, como los rayos láser, aplicación, comunicación de un satélite a otro. Comunicación de un satélite a otro. Una de las cosas que yo les pedí que revisaran yo espero, bueno, ya veo, esta parte es bien importante, me regreso un poquito, estas partes que les ponía ahí, las bandas, en qué bandas, en qué frecuencias están funcionando esas bandas, del 1 a 2 GHz, y así se va hasta 26.5 a 40 GHz. Por ahí alguien me estaba preguntando de que si pone la primera, la nueva, la anterior o la nueva, o sea, la etiqueta que le ponen, ¿no? Pues hay que ponerle todo, ¿no? Porque así te parece en literatura. Te hablan de la banda, la nueva, la D, pero también te dicen, entre paréntesis, te ponen la L. ¿Y qué funciona en ese rango? De 1 a 2 GHz, ¿qué funciona? De 2 a 3 GHz, ¿qué funciona? De 3 a 4, es lo que les pedía, que investigaran cada una de esas bandas de frecuencias y en qué se utilizan hoy en día. Y les voy a dar otro apoyo para que vean, lo estamos viendo, pero cosa de que ustedes mismos aquí vean cómo van creciendo las frecuencias. 1 kilohertz, 10 kilohertz, hasta 100 kilohertz. ¿Y qué es? Pues el par de hilos, audio, dice frecuencias bajas, frecuencias muy bajas y frecuencias bajas, BLF y LF. La nomenclatura está al derecho de esta transparencia. Vean, por ejemplo, de 1 MHz, 10 MHz a 100 MHz, ¿qué funciona? A 1 giga, pues el cable coaxial. ¿Y qué funciona? Por ejemplo, las frecuencias medias, frecuencias altas, frecuencias muy altas, y UHF, que es frecuencias ultra altas, que funciona de 10 GHz a 100 GHz. Guía de ondas, de microcinta, UHF, también frecuencias ultra altas y frecuencias super altas. Hasta ahí, luego ahí se brinca hasta 10 a la 14 Hz. Es la fibra óptica, 10 a la 15 Hz.
Estoy hablando en frecuencia, ¿eh? Y obviamente abajo, si ustedes ven en la parte inferior de en el eje de las X, si ustedes ven, lambda es la longitud de onda, es la separación de cresta a cresta. Acuérdense que es una onda, una longitud de onda. La distancia, por ejemplo, por eso dice de 100 a 1 kilómetro, pues son ondas muy, como dice, es una distancia para que se forme una cresta, otra cresta, la longitud de onda es muy alta. Ya de ahí baja de trancazo de 1 kilómetro, que son 1000 metros, y baja a 100 metros. O sea, cuando ya utilices el cable coaxial, dentro de ese rango de MF, HF, VHF, UHF, vean nada más la distancia de la longitud de onda, de cresta a cresta. Vean. Y ahora si observa, por ejemplo, en la guía de microcintas, pues 1 centímetro, 10 centímetros, 1 centímetro. Y si van a la fibra óptica, 10 a la 14, ¿no? Pues pequeñísimo, ¿no? Pequeñísimo. Entonces, eso, ahora, ¿y para qué se utilizan hoy en día también? Eso es lo que tienen que prestar atención. ¿Para qué tipo de comunicaciones? Luego han escuchado, ¿no? De que luego cierta frecuencia está en licitación y no sé qué rollo. Son frecuencias muy, ¿cómo decir? Muy puntuales, donde nada más se les permite enviar información dentro de ese rango de frecuencia. Normalmente es una frecuencia. ¿Se acuerdan cuando había unos problemas de comunicación de una estación de radio, donde estaba antes Carmen Aristegui, no sé si escuchan a esta periodista, donde la corrieron básicamente ahí, ¿no? Entonces ahí estaban peleando porque fue muy sonado pues esta parte, ¿no? Estaban peleando por una línea, una frecuencia nada más para transmitir su estación. Entonces venden cada punto, la paraestatal de telecomunicaciones, pues hay ciertas frecuencias dentro del espectro, ellos le llaman dentro del espectro radioeléctrico. Y la licitan a ver quién cumple, pues, quién cumple con las normas para que se gane la licitación. Y pues eso, y es como se controla todo esto, ¿no? En sí, la que es dueño de todo, pues es el Estado, es el gobierno. Y él pone a disposición de los clientes, ¿no? A ver, ahí me mandaron un mensaje, ¿qué onda? Ya no me escuchan. Sí me escuchan todavía, ¿verdad? Porque no escucho que nadie diga nada, o al menos que no me estén escuchando. Sí, porque no se escucha. Aquí alguien me escribió, no sé qué. La longitud de onda, pues la longitud de lo que les estoy diciendo es la distancia. Por ejemplo, ondas cortas, vamos aquí, por ejemplo, ¿qué es la longitud de onda y la frecuencia? Aquí está, mira. Ven ahí por ven la señal. Voy a parar, por ejemplo, aquí. Voy a parar esto ahora que no quiero que funcione. Ahí está. Vean, por ejemplo, aquí. Vean, están viendo este pico donde sí están viendo mi cursor. ¡Hey! Sí, ¿No me escuchan, verdad? Sí, ok, miren. Aquí, desde de cresta a cresta, es la distancia de la longitud de onda, de aquí a aquí. Entonces, cuando esta longitud de onda está a 1 kilómetro de cresta a cresta, pues es una onda baja, súper baja. Si esta se abre,
o sea, en lo que se transmite la información, esta cosa se puede abrir, puede ser, cresta puede estar, suponga que no hay nada aquí. Bueno, a ver, voy a sacar aquí un dibujito. Aquí. A este. Mira, por ejemplo, viene. Ahí está. Bueno, se fue muy feo. De cresta a cresta. Aquí está, de cresta a cresta. Esto es la que mide, esto es lo que es la longitud de onda. La separación no tiene nada que ver. Bueno, está relacionado con la frecuencia, pero esto no es la frecuencia. Mucho ojo, Esa lambda es la distancia de separación de cresta a cresta. El Profe, no se escucha. Profesor, se empezó a distorsionar un poco su audio. Sí, ya escuché ahorita. Ahorita veo, checo eso. Aquí lo que les estoy diciendo, ¿no me escucha nada? Hola, hola. Ya se escucha bien, ya se escucha bien. No, ya se escucha bien, Okay, ok. Entonces, miren, por ejemplo, ahí lo que estoy diciendo, lambda. Ahí está lambda. Lambda. 100 kilómetros de cresta a cresta. Luego sigue 10 kilómetros. Luego sigue 1 kilómetro. Entonces, la longitud de onda de cresta a cresta está de 10 kilómetros, de 100 kilómetros, de un punto a otro punto. Esa es la distancia que mide lambda. 100 kilómetros. ¿A qué frecuencia? La frecuencia está arriba. ¿A qué frecuencia se propaga la información ahí? 1 kilohertz, 10 kilohertz o 100 kilohertz. Por eso está ahí frecuencia. Aquí está. Aquí está la frecuencia y aquí está lambda. Ojo, si no queda claro, váyanse a Google a Google. Si no queda claro, muy importante. Está relacionado la frecuencia con la lambda, pero cada quien tiene su nombre. Cada quien tiene su quehacer, el papel que juega dentro de las tecnologías, dentro de los dispositivos que se utilizan. Lambda, lo que estoy diciendo de pico a pico, es, por ejemplo, voy a volver a dibujar aquí. Aquí está. Esta es una onda sinusoidal. Aquí de aquí, esto es lambda. Esto es lambda, de pico a pico. Donde la frecuencia vale 1 kilohertz, o sea, esa señal tiene una frecuencia de 1 kilohertz, y la longitud de onda mide de cresta a cresta. Aquí es una cresta, vamos a ver, voy a propagar aquí. Aquí. Esto es la cresta a cresta 1 a cresta 2. Ahora, valle 1 y valle 2. Esa es la longitud de onda de cresta a cresta. Donde se repite, cuando es periódico, pues es que se repite la misma, sí, o sea, en este caso, la frecuencia es periódica, porque aquí sería cresta 2, bueno, cresta 3 le pongo aquí. Si la frecuencia lambda se repite lo mismo, pues es periódico. Es periódico. Entonces, mucho cuidado con eso, Es muy importante entender esta parte, y más que están involucrados en este rollo, Más cuando están involucrados en este rollo de formación. Miren, yo no crean que soy Dios y domino todo. Está bien que estudié física porque entiendo un poco más, ¿no? Y he estudiado este rollo, pero estoy tratando de aprender siempre. Busco bibliografía, literatura, estar leyendo para poder entender y quedar bien claro todo esto. Yo lo hago. No soy un sabelotodo. Ahora, fíjense, por ejemplo, ahí uno dice de 1 kilómetro a 100 metros que ya cambia. Y ahora,
no todas las informaciones se van a propagar, como le estaba yo comentando hace un momento. Voy a cambiar de color aquí. Por eso les comento, tienen que leer, ¿no? Tienen que leer. Por ejemplo, aquí, de aquí a acá, pues esto se propaga a esta frecuencia y a esta. Este es el ancho de propagación, la lambda, ¿no? Ahora vamos ahí en el cable coaxial. ¿Cable coaxial de dónde a dónde? Pues aquí está, de un kilohertz, casi toca 1 giga, ¿no? Y la distancia de separación de cresta a cresta, pues aquí está, de 100 metros, 10 metros, 1 metro. O cuando ya nos vamos por la guía de onda de microcinta, pues ya nos vamos de 1 gigahertz a 100 gigas, ¿no? Y ahí está la nomenclatura que les mostré hace un rato. ¿Y de cuánto es la separación de cresta a cresta? De 10 centímetros a 100 centímetros. Muy importante eso, ¿eh? Esto debe de quedar claro, ¿eh? De esto debe de quedar claro. Nada de que aquí me pasé, entonces estaba leyendo por aquí. Entonces voy a seguir rápidamente. Dice, la revolución de las comunicaciones por fibra óptica se inicia en los años 60. Fíjense, la revolución de las comunicaciones por fibra óptica inicia en los 60, o sea, 1960. O sea, es decir, en esta etapa, en estos años se logran los primeros láseres. Un láser emisor de luz coherente, la energía radiada es monocromática, o sea, una sola longitud, es lo que quiere decir monocromática. Una sola longitud de onda o color. Para transmitir información a lo largo de una delgadísima fibra óptica es necesario inyectársele, como decía, en un láser, ¿no? Como lo que estamos viendo en un láser, ¿no? Vamos a ver una fibra óptica, como lo que estuvimos revisando. A ver, ¿dónde está la fibra óptica que habíamos revisado? Aquí está. Vean la fibra óptica, el revestimiento exterior y el revestimiento interior. Ahí dice, epsilon debe ser mayor que epsilon 1, es decir, el revestimiento interior debe de ser mayor que el revestimiento exterior. Y estos prácticamente los revestimientos, ¿qué son? Acuérdense que dijo que una fibra óptica no tiene ningún material conductor, todos son semiconductores, o aislantes, mejor dicho. Y dice lo que dice ahí, en las fibras ópticas, la propagación de la información se realiza por medio de repetidas reflexiones. ¿Y qué quiere decir con repetidas reflexiones? Pues aquí, miren, tú mandas la señal, la mandas, un rayo de luz, un láser, aquí rebota y se refleja, repetidas reflexiones, aquí se incide y se refleja, y así va con repetidas reflexiones. ¿Y cuál es el papel principal que juega esto? Pues el ángulo, este ángulo y este ángulo teta es el mismo. Entonces muchas veces se juega con el ángulo de inclinación con el que se incide el haz del rayo de luz o el haz del láser, ¿no? Y así como se propaga, ¿eh? No hay ningún material conductor ahí, son aislantes los dos. No más que nada más que tienen diferente propiedad física. Epsilon 1 mayor que epsilon 2. Ese es el principio de propagación de la luz en una fibra óptica. Mucho cuidado, por eso les digo, lean, sin ofender a nuestro compañero que la otra vez me hizo una pregunta sobre esta línea bifilar, de que si estaba descansando sobre un plano y luego si lo ponías de manera paralela y luego perpendicular, pues ahí estaba toda la respuesta, simplemente había que leer más en detalle y con más cuidado. Ahí está toda la información, por eso me fui, cuando me hizo la pregunta, me fui directamente al texto, para que viera dónde está la información y qué es lo que no se está comprendiendo.
Yo nomás como comentario, verdaderamente a veces leemos, y no lo digo para el compañero, sino para todos. A mí también me pasa, ¿m? Pero a mí me pasa cuando ando cansado. Por eso les digo, yo cuando me pongo a leer algo de literatura, pues mejor si veo que no leí una hoja, una página, y yo después me hago un recuento, un análisis, pues qué entendí sobre lo que leí. Si no entendí ni papas de lo que leí, pues ¿qué estoy haciendo? Pues estoy perdiendo mi tiempo. Y a mí en lo particular, a lo mejor porque ya estoy viejo, ¿no? Me molesta leer y no entender lo que estoy leyendo. Entonces lo que hago, mejor cierro el libro o cierro la página o cierro el archivo y me echo un sueñito de 15 minutos, ¿eh? O me echo un café, si me urge leer, me echo un café para que me pueda concentrar. Un café eso para que me despierte. Y ya una vez que despierto ya me pongo a leer y ya. Pues es lo que yo hago, ¿eh? Y entonces por eso en esta parte hay que leer, releer, releer hasta que quede claro qué nos quiere decir la lectura. ¿Mm? Eso es una invitación para todos, ¿no? Estoy revisando esta parte, que es la verdad muy importante esta parte, ¿no? De lo que les estoy comentando, porque luego, bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, dice, para transmitir información a lo largo de una delgadísima fibra óptica es necesario inyectársele con un láser, ¿eh? Inyectar la luz mediante un láser. Ustedes han visto, por ejemplo, los láseres, esos láseres de lápiz, ¿no? Verde, rojo, que hay, que no son dañinos, ¿no? O sea, pues claro, pero sí molestan, ¿no? Han visto cuando han dado los presidentes de la República, hacen cuando hacen su grito por la independencia, esto del 15, 16 de septiembre, y va la raza a verlo y cuando, pues es lo que le decían a Peña Nieto, ¿no? Le llevaban su láser y a molestarlo, ¿no? Y entonces, pues esa parte, ¿no? Entonces así cuando avientas un láser, nomás que en este caso la vas a aventar sobre un tubo de fibra óptica, en el centro, es donde tú metes la fibra, la luz. Y normalmente lo tienes que meter con cierto ángulo. ¿Y cómo se va a propagar? Pues rebotando en las paredes. Es como funciona, es el principio, ¿no? Entonces dice, es posible usar un diodo emisor de luz o LED. Esta es una fuente óptica incoherente y sus aplicaciones son diferentes. Bueno, las frecuencias ópticas que se utilizan son del orden de 5 por 10 a la 14 o 500 terahertz. Un tera es igual a 10 a la 12 hertz. Y en teoría, la capacidad de un láser para transmitir o inyectar información en una fibra es de 100,000 veces la capacidad de un sistema convencional de microondas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si vemos esos dos asteriscos abajo, en la práctica aún hay deficiencias importantes en los dispositivos terminales ópticos que reducen drásticamente el ancho de banda utilizable y la capacidad real de cada fibra óptica. Como se pueden dar cuenta, es un campo abierto aún, por eso les digo, es que hay personas que dicen, no, voy a terminar ingeniería y no voy a encontrar chamba. No, señores, no, hay chamba, pero no hay chamba a nivel licenciatura. A nivel terminas tu carrera, ¿para qué te van a utilizar? Pues para macuarro, cuchara de doble cuchara. No, es lo que les digo, si se están formando como ingenieros, sean ambiciosos, de conocimiento, de conocimiento. Porque a nivel licenciatura, ¿qué puedes aprender? Pues no aprendes lo suficiente. O sea, sí aprendes los conceptos básicos, pero no llegas a una aplicación. Es decir, que te dediques al desarrollo tecnológico, innovación tecnológica, a la investigación. Necesitas más formación, echarte una maestría, un doctorado. Si quieres dedicarte a este rollo de estudiar las nuevas tecnologías, es un campo abierto si tú te dedicas a eso. Y en México, como les he estado comentando, pues en cuanto a las nuevas tecnologías, aún estamos en pañales. Eso de que no es por agraviar ni afán de ofender, nada. Yo nomás escucho, hay investigadores en el Politécnico que publican que inventaron eso, sacaron el otro, y nada más ahí queda.
Nada más ahí queda. Yo quiero ver la aplicación, quiero ver verdaderamente la aplicación dónde está. Ahorita la gente anda diciendo, no, que ya haga el Politécnico, que el centro de investigación, que ya su vacuna, que ya sacó, que del COVID esta vacuna, que lo sacaron de qué, del nopal, o no sé de qué rollo. ¿Dónde está? Tangible, no como el perro que está detrás de la reja y está bravo, ¿no? Ladrando, ¿no? Y cuando ya está abierta la puerta, el perro no dice ni nada. Entonces, ese es el asunto que nos hace falta madurar. Nada más hablamos por hablar, pero ¿dónde está la aplicación que sea tangible, palpable? Eso es lo que se quiere, es lo que se debe de tener. Y más sin embargo, no. Vayan ustedes, lean ahí, por ejemplo, el periódico que publica el Politécnico cada mes, por ahí un periódico, una revista. ¿Dónde está la aplicación? Yo nomás lo dicen, lo publican, que descubrieron esto, pero ¿dónde está ahí? Ahí lo hacen alarde, hasta publican. Por ahí un profe publicó la mascarilla de la nariz. La mascarilla de la nariz. Y ahí lo está publicando y acá le echan alardes. ¿Y dónde está a ver, ¿lo están usando? ¿Lo están usando? ¿No? ¿Cuánto se invirtió para esa investigación? ¿O cuánto se robó el investigador? Es lo que hace falta, hacer conciencia en la ciencia en México. Es lo como les decía el otro día, de los problemas que hay. Hay gente que son realmente, ¿cómo decirles? Correctos, hacer su trabajo de investigación, pero hay otros no, se la pasan ahí reciclando lo que otros, o por eso les digo, con su tarea. Si un momento yo agarro, hay una utilería que se llama Turnitin, meto tu archivo ahí y me dice qué porcentaje hiciste plagio. ¿Qué porcentaje hiciste plagio? Y en el Politécnico hay mucha gente investigadores que plagian, No les miento, lo he escuchado, lo he visto. No lo he visto, lo he escuchado. Si el río suena es porque agua lleva. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, como les digo, en cuanto a tecnología, sí tenemos, sí vamos, pero vamos muy a paso de tortuga. Hace falta más trabajar. Hace falta trabajar. El Politécnico es bien noble, Por ejemplo, yo tengo un proyecto para este año, para comprar consumibles, hacer mi investigación, y así varios profesores. Entonces, pero hace falta involucrarse más en esto. Entonces, como les digo, el Politécnico apoya. Por ahí alguien me comentaba, no sé si ustedes me comentaban sobre cómo andamos en este rollo de las tecnologías. Pues hace falta trabajar. Ahora, lo que les encargué de tarea sobre las tecnologías de primera generación hasta sexta generación. ¿Por qué les pedí esta sexta generación? Porque la sexta generación está en el laboratorio. La quinta generación ya está poco a poco, ya nació pues. O sea, el bebé ya anda gateando, pero tiene problemas para caminar. Se para y se cae, se para y se cae. Entonces, ahí sí el asunto, la tecnología de la quinta generación. Entonces, como les comento, alguien puede decir, oye, profe, voy a terminar mi carrera como ingeniero especialista como ingeniero en comunicaciones y electrónica, ¿y tendré chamba? Claro que sí. Pero si eres profesionista de A6, de calificación 6, pues dime tú. Porque habla también mucho por tu calificación. ¿Qué tanto te involucraste con tu formación? Desgraciadamente nos tienen que evaluar porque como mexicanos no somos serios, No somos serios. Te encargan un material, una lectura a leer y uno prefiere dormir o estar en el chat o estar ahí en el TikTok o estar en las redes sociales en lugar de ponerse a leer.
Y ahorita es tiempo ustedes están en cuarto semestre, es tiempo verdaderamente de despertar. Es tiempo de despertar, involucrarse verdaderamente. Ahora, si quieren ser profesionistas día 6, de calificación 6, ¿no? Ahora dicen por ahí, pero la calificación no importa porque te vas a chambear y luego no te entrevistan, no te piden. Ojo, ojo, en ese punto. Cuando tú estudias, cuando tú lees, cuando tú estudias y te pones a leer literatura, tú despiertas intelectualmente, pones a trabajar tu cerebro. Y eso te ayuda a discernir, y cómo atacar problemas. Maduras intelectualmente. Eso te ayuda. Pero bueno, ese es mi comentario. Vamos a seguir leyendo sobre esto, ¿no? Porque es bien importante esto de las tecnologías. A eso me desvié un poco sobre la tecnología, de cómo estamos. Por eso hay que saber un poco esto. ¿Cómo estamos? Dice, en los 60 mostraron que los fenómenos de lluvia, neblina y nieve, así como la presencia de polvo en la atmósfera, hacían el uso inalámbrico poco atractivo económicamente. Pues es lo que les comentaba la vez pasada. Si el modo inalámbrico, ¿qué es? Pues el Wi-Fi, ¿no? Si están lloviendo, pues va a interferir la nieve, el polvo. Pues el polvo son partículas, son micropartículas que andan flotando en el medio ambiente, y una onda electromagnética que se propague dentro de este medio, pues lo va a dispersar. Va a llegar a su fin esa onda, pero ya con baja energía, porque la van a atenuar. No va a llegar, desde el emisor al receptor, no va a llegar al 100. Lo que emitiste y lo que recibes no va a llegar al 100. Va a llegar ya con una baja. Es decir, un 50%, un 20%, digo, si está muy pobre el medio por el cual se propaga la onda electromagnética. En cambio, dice, para comunicaciones espaciales, o sea, caso contrario, comunicaciones espaciales más allá de la atmósfera, sí pueden tener una aplicación más inmediata. ¿Por qué? Bueno. Fíjense que los primeros experimentos de comunicaciones espaciales por rayo láser, con una capacidad baja que la teórica, ejemplo, para transmitir información de un satélite geoestacionario a otro que esté en una órbita más baja. El primero puede ser un satélite de comunicaciones y el segundo uno de percepción remota, que estos ya existen. Los primeros y desalentadores experimentos atmosféricos con rayos láser en los 60 hizo que se aprovechara las frecuencias ópticas en sistemas alámbricos. Al inicio, la atenuación producida a lo largo de una fibra era del orden de 1000 decibeles por kilómetro. Con solo recorrer 10 metros, la luz perdía al 90% de su potencia. En los 70 se logró reducir significativamente la atenuación de las fibras ópticas a valores de 20 decibeles por kilómetro. Y hoy en día o a la fecha es posible fabricar láseres con atenuaciones de solo 0.2 decibeles por kilómetro, junto con el perfeccionamiento de los diodos láser, de semiconductores y los LEDs, así como los fotodetectores y otros componentes ópticos, que han hecho que las redes locales y de larga distancia por fibra óptica proliferen. A diferencia de los sistemas que emplean otros tipos de línea de transmisión, ejemplo, en las fibras ópticas no se acostumbra a especificar la frecuencia de operación, sino la longitud de onda. Cheque ahí. Las regiones en las que la atenuación de la fibra alcanza valores mínimos se denominan ventanas. La primera ventana corresponde a una longitud de onda central de aproximadamente 850 nanómetros. Estas se utilizan en redes locales de cortas distancias con fibras multimodo y emisores LED. La segunda ventana trabaja en los
Los 1300 nanómetros se emplea principalmente para enlaces cortos con fibras monomodo y excitadores láseres, aunque también hay enlaces cortos con LEDs y fibra multimodo a 1300 nanómetros. La tercera ventana funciona a 1550 nanómetros. 1550 nanómetros permite reducir la distancia entre los amplificadores, los amplificadores intermedios, especialmente con el uso de los nuevos amplificadores ópticos dopados con herbio. Herbio es su materia. Bueno, aquí están las ventanas, ¿no? Aquí están las ventanas. Curva aproximada de atenuación y ventanas de operación de fibras ópticas, lo que estaba comentando en su momento. Ventana 1, ventana 2, ventana 3. ¿A qué longitud de onda funcionan? A diferencia de los sistemas que emplean otros tipos de líneas de transmisión, ejemplo, las fibras ópticas, no se acostumbra a especificar la frecuencia de operación, sino la longitud de onda, lo que está diciendo ahí. Y en estas ventanas, como están viendo, el 1, 2 y 3, la atenuación en decibeles por kilómetro. Las regiones en las que atenuación de la fibra alcanza valores mínimos se denominan ventanas, como dice ahí. Ahí tiene la primera ventana, segunda ventana y tercera ventana, ¿no? ¿En qué longitudes de onda andan cada una de esas ventanas? Y bien pues, ven qué interesante es esta historia, ¿no? Las fibras ópticas son líneas de transmisión con mayor ancho de banda y capacidad para transmitir información, al igual con la línea bifilar que puede ser reproducida paralelamente para formar cables multipar. Las fibras pueden colocarse por grupos dentro de un mismo cable, aumentando así la capacidad de tráfico de distribución. Aquí esta figura, no le puse el nombre, no le puse ahí, está corto. Bueno, las ventajas de las fibras ópticas sobre los sistemas convencionales de cobre son varias, dice: pocas pérdidas, gran ancho de banda, tamaño reducido, poco peso, inmunidad a las interferencias radioeléctricas, aislamiento eléctrico, alta seguridad en sistemas bancarios, militares, entre otros tipos y además. Y además, la materia prima fundamental para producir sílice, o sea, para producirlas, que se produce con este material, que es sílice, dice, bueno, pues es abundante aquí en la Tierra. Ofrece sus aplicaciones, sus ventajas técnicas o económicas muy particulares. En fin, pues ahí va. Lo que les estaba, aquí les comenté algo sobre esto. Voy a borrar esta parte. Que ya, yo espero que haya sido claro esto de la longitud de onda. Espero que haya sido claro. Y si no, pues échenle una leída a la lectura, si no quedó muy claro. Es necesario saber aquí. Bueno, aquí lo que estaba repitiendo simplemente lo que es el ancho de banda, la curva de arriba, el ancho de banda y la capacidad para transmitir información. Uso actual de los principales sistemas alámbricos por rangos de frecuencias, ahí está, por rangos de frecuencia. Y cómo va creciendo, conforme vas aumentando el rango de frecuencia. De 1 kHz hasta 10 a la 15 Hz. Voy a dejar nada más esa parte. Ahí está, lo que está marcado con verde. Y bueno, comparación individual de algunas características prácticas de las principales líneas de transmisión. Nótese la diferencia de escalas. En la siguiente tabla que vamos a observar se incluyen a manera de ejemplo algunas configuraciones típicas, pero en la práctica hay muchísimas opciones más dependiendo de la aplicación que se le quiera dar a la línea y de las frecuencias de operación. Es muy arriesgado asimismo querer hacer comparación numérica de ciertos parámetros como la atenuación o el ancho de banda, ya que estos dependen de la frecuencia de trabajo y de las dimensiones reales de cada línea en particular. Mucho ojo. Los datos presentados en la tabla solo tienen como objetivo resaltar la enorme diferencia de operación de las líneas más populares y por tanto la importancia e inevitable necesidad de estudiar cada una de ellas. Entonces veamos aquí, vean por ejemplo esto ya la línea, el tipo de línea, bifilar abierta sobre postes, bifilar terrestres con aislantes de uso exterior, la coaxial, y aquí me voy, el tipo de líneas también, las guías de microcinta, guías de onda, perdón, y la microcinta y la fibra óptica. Regresemos otra vez, porque lo separé en dos para no tenerlo amontonado. Dimensiones típicas
Las dimensiones, vean por ejemplo la línea bifilar, la bifilar sobre postes, vean cuánto diámetro, 1.5 milímetros, o sea, el ancho del cable, 1.5 milímetros. La distancia, 250 milímetros, de separación entre una línea y otra línea. Pérdidas, vean la parte superior, dice tipo de línea, dimensiones típicas en milímetros, pérdidas, ancho de banda, es decir, la capacidad de transmitir, para transmitir la información, y la miniaturización. Vean, por ejemplo, la línea bifilar, como dice, pérdidas bajas, ancho de banda, pues es pequeño, y para hacerlo más pequeño, pues es muy pobre, no se puede trabajar por las dimensiones que tiene. Vean el diámetro tan solo, y vean la separación entre uno y otro milímetros. Y la línea bifilar de uso exterior, vean por ejemplo 1 milímetros, el diámetro 1 milímetro, y está recubierto con PVC. Los puntos negros, acuérdense, son conductores, son conductores. La pérdida, pues, son bajas, pequeñas y pobre. Veamos la coaxial. La coaxial, tan solo el exterior, el material exterior, el diámetro mide, ahí se ve, el diámetro mide 10 milímetros, un ancho, un espesor de 1.5, y la parte interior mide 2, vean ahí. Dice pérdidas, regular, capacidad, ancho de banda, regular y pobre. Bueno, esa parte hay que entender muy claro cómo funcionan esas partes. Se me puede ocurrir en un examen preguntarles las características. Desglósame los tipos de línea y sus características principales de uso. Por ejemplo, se me puede ocurrir preguntarles esto. Entonces, vean por ejemplo las guías de onda, cómo están las dimensiones típicas en milímetro, 10 por 20, un espesor del espesor exterior mide 1 milímetro, esta parte también mi cursor. Las pérdidas baja, ancho de banda pues es más grande, pero la miniaturización pues es pobre, porque vean nada más 10 milímetros por 10 por 20 milímetros. La microcinta, pues la microcinta es la que ya más podemos jugar con ella. Vean el espesor, tan solo la separación de los dos conductores. La microcinta es la imagen que está en el centro. Vean el ancho tan solo, la separación 2 milímetros y el espesor 0.1 milímetro, y el espesor de abajo, del conductor de abajo, son dos conductores, uno que es la base, que es más largo, y el de arriba, que está más corto, y mide 0.1 milímetro. Y pérdidas, pues pérdidas mucho más alta, o sea, se pierde más información. Ancho de banda, pues ancho de banda es más grande, y para hacerlo pequeño, en la miniaturización, pues es excelente, porque podemos, de hecho hay gente trabajando en esto con las líneas de microcinta para hacerlo más pequeños, ¿no? Y jugando con materiales de otros tipos. Oro, por ejemplo, como conductor, un dieléctrico, pues tú puedes un polímero, o sea, lo que está en el centro, esta parte, ¿no? Es un polímero, este es un polímero aquí. Es un plástico, pues, es un aislante, es un semiconductor. No, semiconductor, no, es un dieléctrico, perdón, es un dieléctrico, es un aislante esto, es un plástico, un dieléctrico. Este conductor puede ser semiconductor, estos negros, estas barritas negras. Normalmente es un metal, es conductor o semiconductor, dependiendo de las necesidades para el cual se quiere fabricar esta microcinta, ¿no? Es decir, la aplicación. Vayamos a la fibra óptica. Vean, por ejemplo, esta fibra óptica, lo que tiene. El diámetro exterior 0.1 milímetros y el interior 0.0 milímetros. Pues las pérdidas son muy bajas. Aquí por eso se utiliza la fibra óptica. Vean las pérdidas muy bajas. Ancho de banda muy grande. Miniaturizar, hacerlo pequeño, excelente. O sea, que la fibra óptica juega un papel importante. Por eso está proliferándose hoy en día
en el uso de este material. Aún tenemos media hora para trabajar. Ya terminé con esta parte de la lectura, así que abusados, pónganse a leer, que ya para la siguiente clase seguimos a otro. Ahora, entonces, pues, las líneas que consisten de dos conductores, estamos hablando de la línea bifilar, la línea coaxial, la microcinta, las placas paralelas. Consisten de dos conductores. Y varias otras estructuras, como la triplaca, transmiten la información. Estas, pues, todas estas de las que estamos hablando, las líneas que consisten de dos conductores, y como la triplaca, transmiten la información electromagnética, fundamentalmente de una manera tal que tanto el campo eléctrico como el campo magnético de la señal son transversales o perpendiculares a la dirección de propagación. Y ya se los repetí anteriormente cómo, y ahorita lo vamos a volver a ver. A esta forma en que la señal es transmitida se llama modo de propagación transversal electromagnético, o simplemente abreviando TEM. Apréndanse eso, porque más de tarde no lo voy a estar repitiendo. Estrictamente la propagación puede ser TEM o cuasi TEM, según el tipo de línea. Estoy leyendo en la parte inferior donde está el asterisco. Eso se aclarará en su momento, así como la existencia de modos superiores de propagación después de rebasar cierta frecuencia de trabajo. Regreso a la lectura, a lo marcado en rojo, el segundo párrafo. La distribución de las líneas de campo eléctrico y magnético en un corte transversal de estas estructuras y ondas es diferente en cada caso, pero el campo eléctrico y el campo magnético siempre son perpendiculares a la dirección de propagación. Es posible que estas líneas transmitan la información con otras configuraciones de líneas de campo o modos superiores, pero generalmente son utilizadas abajo de la frecuencia de corte. Son utilizadas abajo de la frecuencia de corte del primer modo superior, de tal manera que solo existe el modo T. Todos estos conceptos se pretenden estudiar, pero es preciso introducirlos en este punto, aunque sea brevemente. O sea, lo vamos a estudiar posteriormente, esto, modo TEM. Por eso les digo, lean, y su repaso de análisis vectorial. Si tuvieron un mal sueño con análisis, es decir, si el profesor nunca se presentó, nomás vino a tirar el material, pues pónganse a leer, porque es muy importante, porque vamos a trabajar las ecuaciones de Maxwell, y estas solamente se trabajan en el operador Nabla, que es el operador principal que se utiliza en análisis vectorial. Siempre juega para 3 dimensiones, X, Y, Z. Bien, pues, vean, por ejemplo, en este modo de propagación transversal electromagnético, vean el modo de propagación aquí en esta imagen, vean el campo eléctrico y el campo magnético. Como la lectura lo dice, siempre van a ser perpendiculares o transversales, como la palabra lo dice. Transversal quiere decir perpendicular, o que formen 90 grados ellos dos. Vean aquí, por ejemplo, en esta parte, aquí mide 90 grados. Vean aquí este cuadro, este es un cuadrito. Los ángulos de ese cuadrito, los 4 ángulos internos, miden 90 grados, ahí está. Entonces el campo eléctrico y el magnético, dirección de propagación a lo largo de la línea. Y hasta puse esta imagen, cómo se propaga el campo eléctrico. Esta imagen que está en la parte inferior, vean cómo se propaga. Así se propaga las ondas electromagnéticas. Vean. Bien, pues, ahí está.
Y entonces, vamos a ver aquí, ¿qué imagen tengo aquí en la figura 1.14? Dice, pero no me acuerdo. Bueno, aquí miren, fíjense, chequen esta parte de lo que hemos estado estudiando. En la siguiente tabla, o en la siguiente figura, mejor dicho, se muestra la distribución de las líneas de campo en el corte transversal de una línea bifilar, un coaxial y una microcinta. Ojo, en los dos primeros casos, los campos electro y magnético siempre forman 90 grados entre sí y también son perpendiculares a la dirección de propagación. De acuerdo con las ilustraciones, se divide hacia el interior del papel o hasta afuera según la resultante del producto del campo eléctrico. Profe, no se escucha. Profesor, no lo escuchamos. Ya no me escucha. Ahorita vuelvo. Sí, profesor. Ok. Siento que se me trabó esta cosa. Estoy de vuelta. ¿Ya me escucha mejor? Se escucha, Sí, profe. profesor. Pues vamos a seguir lo que estábamos platicando de esta historia. Vamos a seguir. Ya con esta parte, como les comentaba, esta parte, el último, lo quiero mencionar, todavía tengo tiempo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice, ojo, lo que tienen que revisar también, ¿eh? En análisis vectorial, tienen que revisar el producto cruz, que es el rotacional, y el producto punto, que es la divergencia, ¿no? Tienen que leer qué es la divergencia y qué es el rotacional. Debe tener claro esto. Aquí, como se decía aquí, ahorita les voy a mostrar la ilustración, según la resultante del producto cruz del campo electro y magnético. E es el electro y H es el magnético, que tiene que ver con el vector de Poynter, y luego lo revisaremos. Por lo que respecta a la microcinta, el modo de propagación es quasi-TEM, dice, es decir, casi igual a TEM, pero este último modo no se propaga por completo, o sea, quasi-TEM dice, no se propaga por completo, ya que no es posible satisfacer las condiciones de frontera en la interfase entre la superficie superior del sustrato dieléctrico y el medio que lo rodea, es decir, el aire, a menos que que las dos permitividades fuesen iguales. Veamos, pues, por ejemplo, la línea bifilar. Fíjense,
la línea bifilar, la línea coaxial y la línea de microcinta. Vean ahí las imágenes. Los campos eléctricos y magnéticos, donde dice modo de propagación TEM. El campo es más intenso en las regiones donde las líneas de flujo se representan con menos separación entre sí. Pues obviamente, en el centro, ¿no? Son más fuertes. Donde están marcados las partes de las flechas rojas, es donde es más intenso las líneas de flujo. Entonces, fíjense la línea bifilar, la línea coaxial, la microcinta. ¿Quién es el campo eléctrico? La línea marcada continua, y la línea marcada pero no continua, el campo magnético, vean. Entonces entre ambos son transversales, ¿eh? Aunque tú digas que no, pero sí es transversal, porque si así lo ves tridimensionalmente, es transversal, ¿no? Bien, pues ahí está el asunto. Vean, por ejemplo, aquí, en esta parte, en la primera imagen, la línea bifilar, pues aquí donde está mi cursor, aquí llega a 90 grados. En el campo eléctrico y el campo magnético. Aquí. Donde se encuentra el campo eléctrico y magnético, aquí y acá. Vean, por ejemplo, la coaxial, aquí, en esta parte donde está marcando la flecha. Aquí, por ejemplo, en esta parte. Aquí, mira. Y cómo, fíjense tan solo la línea bifilar, cómo se comportan los campos electromagnéticos. O sea, cómo se comporta para cada uno de ellos. Y lo que decía en el texto, fíjense, por ejemplo, este es un conductor en la parte, veamos la línea de microcinta. La parte inferior es una placa grande en comparación con la superior, que es más pequeña. Y vean cómo se forman los campos, el campo eléctrico, que es una línea continua, y el campo magnético. Vean cómo se forman. Y cómo hacen, ponemos este tipo de bucles aquí, cómo se forman. Pues esto es de acuerdo al material. Por ejemplo, la parte superior es más chica, más corta. Entonces hay ciertas deformaciones ahí. Ahí es donde es el cuasi-TEM. Ahí es donde hablamos de cuasi-TEM. Cuasi-TEM. Bien, pues, al tener una distribución transversal de los campos eléctrico y magnético, es fácil, dice, al tener una distribución transversal de los campos eléctrico y magnético, es fácil calcular los parámetros circuitales de la línea o cable por unidad de longitud, es decir, la inductancia, la capacitancia, la resistencia y la conductancia. Inductancia L, capacitancia C, resistencia R y conductancia G. Es posible evadir es posible, dice, evadir las ecuaciones de Maxwell, pero no del todo, Puedes irte por otro camino, ¿no? Pero siempre te vas a topar con ellos al final del camino. Obtener soluciones para la operación completa de la línea aplicando la teoría general de circuitos. Como veremos posteriormente, este tipo de líneas deben de satisfacer las ecuaciones diferenciales de la forma siguiente. Chequen las ecuaciones, el 1,1 y el 1,2, donde la derivada con respecto de Z, de B con respecto de Z, que es igual a menos R. R, ¿quién es? La resistencia. Y B, y L es la inductancia. Por I, donde B es el fasor de la diferencia del voltaje entre los conductores, e I es el fasor de la corriente. Los términos voltaje y corriente son conceptos mucho más familiares y de fácil comprensión que los de campos electromagnéticos, pero estos deben emplearse para analizar otros tipos de líneas. Bueno, ya lo iremos discutiendo posteriormente, que es lo que voy a comenzar con la siguiente clase. Aquí puse aquí lo que, eso ya lo leen, esta parte que puse aquí, que taché, pues lo leen porque tenemos que ir revisando, y no me voy a meter ahorita con esto.
y simplemente aquí solamente voy a mencionarles todas las soluciones posibles de propagación en las guías de onda y las fibras ópticas se pueden encontrar resolviendo las 4 ecuaciones de Maxwell. Estas son las fundamentales, o sea, estas son las básicas, las que Maxwell desarrolló y ligó entre unas y otras, pero cada una tiene su parte conceptual, su significado. Vean, por ejemplo, dice, satisfaciendo adecuadamente, nuevamente, las condiciones de frontera, de acuerdo con su geometría y los materiales del que esté constituido, pues, o fabricado, ¿no? Dichas ecuaciones son, ahí está el rotacional de campo eléctrico, que es igual a menos la derivada parcial del campo magnético con respecto del tiempo. Ahí el rotacional nuevamente del campo magnético, el 1,4, igual a la derivada parcial del vector desplazamiento de campo eléctrico, que es D, por la derivada parcial del tiempo, más J, que J es el vector de densidad de corriente. Y el producto punto, que es la divergencia del campo magnético, del vector de densidad del flujo magnético, igual a 0, el 1,5, y el 1,6 es la divergencia del vector de desplazamiento eléctrico, que es igual a la densidad volumétrica de carga. Entonces, ahí está en la parte derecha, pueden ver dónde cada uno, quién es cada uno, el campo eléctrico y el campo magnético, el vector de desplazamiento, el vector de densidad de flujo magnético, vector de densidad de corriente, la densidad volumétrica de carga, vector de posición R y T, el tiempo. Entonces, como le decía, no me voy a regresar a estar revisando cada una de estas cosas, pues pónganse a estudiar, pónganse a leer, Si no han leído el primer capítulo de Neri Vela, pues lo siento mucho, ya se les vino la corriente, ya vamos a entrar en otra etapa, ya vamos a entrar a la teoría, y ojo, en la evaluación no hay preguntas. Entonces, pues ahí está el asunto, chicos, ya estamos al 21. Voy a quitar mi transparencia y les voy a pedir el favor, permítanme, porque voy a, aquí está. Bueno, chicos, reciban en su cámara, por favor. Voy a tomar una evidencia de la clase y ya ahí la vamos a dejar para que ustedes se pongan a leer. Y esto de no han leído, no lo digo porque por molestar, simplemente lo digo porque ya me sé la historia. Bueno, mira, me voy a salir rápidamente y ahorita ya entro porque puso lento esta cosa, por favor. Entro.
Aquí estoy de regreso. Bueno, chicos, o sea, estamos a tiempo, por eso no reinicié, porque luego no me deja ni el... Pues ayer, la clase pasada, no me dejó tomar la imagen. Voy a dejar, según yo había salvado, y al final no. Estoy bajando la lista. Y ni la lista había. Por favor, los que enciendan su cámara, voy a refrescar esto para verlos. Acuérdense, cuando voy a evaluación, yo me voy revisando la asistencia, los que aparecen en la pantalla. Bueno, les comento eso, ¿no? Ahí, Evelyn, nomás te veo de la boca para abajo. Pues, como les decía, pónganse a leer. Acuérdense que este rollo de estudiar ingeniería va compaginado con la lectura, ¿eh? No están estudiando matemáticas, no están estudiando física. La ingeniería va acompañado con la historia, parte de la historia de las cosas. Y es lo que estamos haciendo. Ya por hoy terminamos esta parte, ¿eh? Así que lean el capítulo 1 y pues nos vemos la próxima. Cuídense mucho, chicos. Cuídense si salen, déjense. Pues estamos. Me dio gusto saludarlos. No prendo mi cámara porque estoy los pelos parados. Sale, nos vemos. Cuídense, buenas tardes. Nos vemos el viernes, ¿no? El viernes, ¿verdad?